Intentar definir una estrategia de carga y descarga correcta para cada deportista realmente es un arte muy complejo de desarrollar y muchas veces muchas cuestiones se nos pasan por alto. La clave está en la densidad y definir la densidad para cada deportista es un proceso tan individual y tenés que estar tan sensible como entrenador que muchas veces suena hasta utópico. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, soy entrenador del cuerpo técnico del grupo BS Entrenamiento y este es mi proyecto personal AG Entrenamiento, donde busco difundir información eh, salida desde la práctica, tratar de comentar, abrir el debate, recibir opiniones, tratar de contestar dudas y sobre todo pasar un buen momento, una charla entre entrenadores y atletas, en donde la intención es la divulgación de la información y tratar de devolverle a la gente lo que a mí me han dado, porque muchos entrenadores se han sentado conmigo a explicarme cosas que no entendía y a mostrarme y a permitirme ensayar y cometer errores para aprender. Entonces, de alguna forma, esto es una idea de devolver lo que tanto a mí me han dado durante tantos años. Bien, voy a comenzar por el final y del final voy a ir desarrollando la historia. La idea de este podcast o de este capítulo es definir lo que es la densidad de la carga y cómo esa densidad de la carga afecta directamente eh, la estrategia de carga, hablando del sistema de carga de uno por uno, 2 por uno, 3 por uno, 4 por uno, etcétera, 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 etcétera. Esta charla nace de un apunte que estamos tratando de escribir con mi jefe técnico, el profesor Héctor Rubén Sosa, o más conocido como el Bochi Sosa, en la que tratamos de explicar de una forma sencilla cómo se construye una serie. Entonces, entre una cosa y otra, fuimos llegando al concepto de densidad de la carga, los cuales ustedes van a escuchar unos audios informales que nos hemos estado mandando en correcciones que me ha estado haciendo por el apunte que estamos creando, y creo que van a ser bastante clarificadores o les van a generar caos mental, como me suele generar a mí este hombre. Bien, vamos a comenzar definiendo el volumen. El volumen es la cantidad, ¿sí? La cantidad. ¿Qué quiere decir la cantidad? Quiere decir la cantidad de horas que entreno por sesión, por día, si hago doble o triple turno, por semana, por mes, por año, etc. También puede ser definida por la cantidad de kilómetros que hago, por la cantidad de metros que hago, por la cantidad de watts absolutos que muevo en una sesión, en una semana, etcétera, etcétera. Entonces hace cuenta a lo que yo puedo cuantificar, ¿sí? La intensidad, el componente de intensidad, habla de qué tan rápido hago algo, ¿sí? La intensidad se puede medir por cuánto me desplazo, generalmente en la natación puede ser medido por el pase cada 100 metros en distancias de 100, 200, 300, 400, 800, 1500, 3000, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser definido por los kilómetros que recorro en una serie, en una semana, en el mes, etcétera. Puede ser referido a las millas, pero acá en Latinoamérica usamos sistema métrico. Puede ser definido por la cantidad de energía, la cantidad de watts que produzco en una X espacio de tiempo. Es muy conocido los picos de potencia al segundo, a los 5 segundos, a los 10 segundos, al minuto, a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 20 minutos, a los 30, a los 60, a los 90, a los 180 minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de volumen relativo o de intensidad relativa, es referido o relacionado a algo. Por ejemplo, hago una serie de 3 por 50 metros en natación al 100%,
desde el cubo, o sea, desde arriba con largada, más 150 metros suaves. En realidad estoy haciendo 3 de 200, pero el volumen relativo anaeróbico o de potencia serían 150 metros, pues son 3 de 50. Los otros 150 metros son de remoción, o sea, son aeróbicos suaves. Entonces el volumen relativo anaeróbico son 150 metros y el volumen total son 600 metros. La intensidad hace también relación a qué, la intensidad relativa de una serie. Eh, puede estar constituida por la intensidad relativa a una determinada fracción de la serie, a la serie en total, a la sesión total. Eh, por ejemplo, hoy día con sistemas o comerciales, como por ejemplo Training Peaks, la serie de que construimos, por ejemplo, para el ciclismo es muy variada, pero la intensidad total de la serie medida, si está bien cuantificados los parámetros, puede ser, la serie total la hice al 77%, al 88%, al 62%, etcétera, etcétera, etcétera. La pausa, en el caso de que fuera necesaria y de que existiera, es un periodo de descanso entre una ejecución y otra en que puedo tener una recuperación que es completa o incompleta. ¿Qué quiero decir con eso? Una pausa incompleta puede ser una micropausa, por ejemplo, 3 por 50, con 30 de pausa por cada repetición de 50 y con 2 minutos de pausa, la macropausa en este caso, por cada bloque de 3 repeticiones de 50. La pausa, el objetivo que tiene, ya sea completa o incompleta, pasiva o activa, es que el organismo se pueda recuperar total o parcialmente para poder afrontar el esfuerzo. Por lo general, cuando tenemos una pausa, cuando pasamos de un bloque de ejercicios a otro bloque de ejercicios o cuando necesitamos recuperarnos para poder sostener la intensidad que estamos buscando. La magnitud del esfuerzo, el cuarto componente de la carga, hace referencia a, en el caso de la fuerza, al peso que estamos moviendo. No es lo mismo mover a 20 metros por segundo 10 kilos que mover a 20 metros por segundo 20 kilos. En el segundo caso, la magnitud es mayor, la intensidad es la misma, pero la magnitud es mayor. En el caso de los deportes de resistencia, intensidad y magnitud es exactamente lo mismo, porque lo que estamos haciendo es desplazar el peso corporal. Cambia el medio, la natación siempre es un caso aparte, porque nos estamos moviendo en un medio acuático cuya densidad es 1000 veces mayor a la del aire, y en el ciclismo nos estamos moviendo arriba de un elemento, pero básicamente siempre la magnitud hace referencia a el peso que estoy moviendo independientemente de su velocidad. Repito, en los deportes de resistencia, más, por ejemplo, abocado al atletismo o a la natación, la magnitud es el propio peso corporal, que se puede complejizar, obviamente. Después hablamos de la complejidad de la carga, que es el cómo lo hago. No es lo mismo hacer 10 piques o 10 repeticiones, perdón, para hablar con propiedad, de 500 metros en la pista de atletismo al pase de los 5000 metros buscados que hacer esos 10 repeticiones de 500 metros al pase de los 5000 metros buscados con un lastre. En este caso podría ser un paracaídas. La serie ahí es más compleja porque hay otro elemento en cuenta. Si tuviéramos en cuenta los parámetros técnicos, las premisas técnicas, no es lo mismo hacer, supongamos, 5 de 200 metros en natación, con los pies atados, con un pulvo y con manoplas, que hacerlo sin ningún elemento. No es la misma serie. Hay una relación entre un tiempo y el otro, pero no es la misma serie, es mucho más compleja. Si a eso le agregáramos que la persona tiene que respirar cada 7 brazadas,
Y al mismo tiempo debería estar trabajando en, si es pileta de 50, 36 brazadas, la complejidad no es la misma. Estamos hablando de una serie que es mucho más compleja porque tiene más elementos conviviendo en la serie que hay que tener en cuenta. Y por último, que es un tema para otro podcast, pero lo voy a simplemente nombrar, sería la carga emocional que me genera realizar esa ejercitación. ¿Sí? La carga emocional que está influenciada por el contexto en el que me muevo, si tengo unos buenos compañeros que me están tirando o tengo mala relación con mis compañeros, por ejemplo, entonces me niego a realizar la serie. Si mi entrenador me alienta o no me alienta, si mis padres me alientan o no me alientan, si la institución en la que me estoy moviendo me apoya o no me apoya, si estoy haciendo las ejercitaciones en una pista de atletismo formal o la estoy haciendo en una pista de atletismo inventada, que es un caso muy normal. eh, Todo eso hace el contexto y todo eso genera una carga emocional que afecta el rendimiento de la serie. Y por otro elemento, con mucha seguridad que me voy a dejar afuera varias cosas, sería la motivación. ¿Qué tan motivado estoy para poder generar una serie o no? ¿Sí? Y la motivación puede ser definida por un objetivo a lograr o ya sea intrínseco o extrínseco. Todos estos elementos que componen a la carga, el volumen, la intensidad, la pausa, la magnitud, la complejidad de la serie, que eso va a implicar un capítulo en el podcast aparte, la carga emocional que implica el contexto y la motivación, hacen a la densidad de la carga. Y ahí entramos en un tema bastante complejo que muchas veces lo logramos entender y muchas veces no. Bien, lo que van a escuchar ahora es una serie de audios que nos hemos estado mandando con el jefe técnico para tratar de definir complejidad y cómo afecta la densidad de la carga. Después hubo unos idas y vueltas conceptuales y se van a dar cuenta cómo hemos ido llegando al concepto que queremos desarrollar, que es la densidad y cómo juega un rol importante en las decisiones de carga y de descarga de los deportistas. ¿Qué hace, Ale? ¿Cómo andás? Y la complejidad es cómo lo haces. Por ejemplo, 10 de 100 con lastre, con 10 segundos de pausa no es lo mismo que 10 de 100 sin lastre. Ahí la pausa es la misma, la intención del esfuerzo puede ser la misma, porque puede ser al 80%, relacionando los 100 lastre con los 100 nado. Lo que cambia es el cómo, es la complejidad. Si no es lo mismo 10 de 100 con 10 crawl que 10 de 100 Mirley o 10 de 100 mariposa. De ahí viene un tema que es más que interesante, que se relaciona a los sistemas de carga, porque si querés te damos ahí y lo grabás, no sé. Bueno, ahí te dame, no me podía comunicar. El tema de la complejidad es claro, el tema de la densidad es lo más difícil, porque es cuánto de dura es una serie. Por ejemplo, ¿qué es más difícil? 1000 patadas a un aeróbico bajo o 3 de 100 patadas con lastre al 100%. ¿Y en dónde sale la dureza? No la complejidad de la serie, es decir, ¿dónde sale la densidad de la serie? Y en lo difícil que es recuperarse de esa serie, en los efectos que produce esa serie, si en lo que vos me mostrabas de la curva de potencia, de modulación de la potencia. Y la serie sí o sí la modifica, para bien o para mal. La puede modificar en forma inmediata, a largo plazo y con grandes efectos residuales en un determinado trabajo. Vos ponele nadar y hacer una base todos los días 5 de 1500, a esa curva la va a modificar residualmente, no inmediatamente. Y al tener medianamente claro la densidad de la ejercitación de la serie,
te va a permitir mejor relacionar el sistema de carga, ya sea 1x1, 2x1, 3x1, 4x1, porque la mayoría lo que hace relaciona el sistema de carga directamente con un factor que es la cantidad. Por eso el problema de entrenar la Midley se da en que vos cualquier serie ya tiene cantidad, intensidad, pausa y complejidad, pero vos a su vez tenés 4 estilos y los tenés los 4 juntos, es decir que vos ahí ya tenés que multiplicar 20 variables posibles en una sesión de entrenamiento como mínimo, más todo el sistema de carga, que cómo lo hace. Entonces hay veces que hay algunos que en la semana que supuestamente creen que descargan, es tan densa que siguen cargando, porque los sistemas de carga no se deben asociar a la cantidad solamente, porque la cantidad es uno de los 4 elementos que arman una serie. Por ahí más o menos pasa la cosa. Después de escuchar estos audios, a mí se me generó un dilema conceptual porque no interpretaba bien la diferencia entre la complejidad y la densidad. Entonces, le pregunto al Bochi si la densidad de la serie está dada por su complejidad. Y entonces, que una serie era más densa o menos densa, ¿por qué tan compleja era la serie? Y entonces él me respondió lo siguiente. ¿Qué hace, Ale? No precisamente la complejidad define la densidad, porque puede ser algo complejo en ejecución, pero poco intenso y poco duradero. Puede ser algo difícil. Por ejemplo, y depende a quién se lo pida, una vertical es un desplazamiento complejo con las manos. Por ejemplo, yo te hago caminar con la vertical 1 metro a vos, a Ale González. Es totalmente más complejo que caminar con los pies, sin ninguna duda. Pero si yo te hago caminar una sola vez 1 metro en vertical, es extremadamente complejo, pero no es tan denso, porque es una sola repetición de 1 metro, en donde te doy una pausa de 1 hora, no te hago caminar rápido, pero sí es complejo, porque es difícil caminar en vertical para la mayoría, y para vos tiene un grado de complejidad X. Es como difícil la definición de la densidad. Dentro de la densidad la complejidad forma parte, pero no es la parte más importante, porque puede ser algo extremadamente simple, no complejo, pero sí extremadamente intenso, entonces termina siendo muy denso. Ahí bueno, charlamos después. La densidad y la complejidad que se traduce en la intensidad real de la serie está dada por la cantidad de veces que vos tenés que repetir muchos elementos al mismo tiempo. Por ejemplo, yo tengo que hacer un pique de 400 en 34 brazadas, respirando como máximo 5 veces en 50 metros, entrando a la vuelta 3 veces con el brazo izquierdo y 1 vez con el brazo derecho, saliendo con la onda a los 15 metros y acelerando en la tercera onda. Son tantos elementos que conviven al mismo tiempo dentro de una serie y la tengo que repetir tantas veces, esa distancia de 400 metros con esa complejidad técnica, que capaz que hacer 4 de 400 con toda esa complejidad es mucho más denso y desgastador que hacer 10 de 400 sin ninguna premisa técnica. Claro, perfecto, ahí va, pero los 10 de 400, por ejemplo, con una pausa larga y más 10 de la mejor marca, probablemente sean más denso que hacer todo eso que con esa complejidad, con esa dificultad de ejecución, que tirar 10 de 400 en línea más 10 de la mejor marca, cosa que prácticamente sería imposible, más 10 de la mejor marca. Pero bueno, viene ahí que el ajuste de la densidad viene por la intensidad. Por eso es como algo, no te digo subjetivo, pero lo podríamos definir como subjetivo al no tener con qué medirlo, y ahí aparece la sensibilidad del entrenador, que va dándose cuenta de la densidad que tiene cada ejercitación para combinarlas adecuadamente. Por ahí pasaría lo que uno debería como tratar de hacer entender, digamos, en un escrito. Para ejemplificar cómo afecta la densidad de la serie a dos deportistas distintos, voy a tomar una serie de base.
Voy a tomar dos casos reales y les voy a solamente cambiar el nombre por diversión. Voy a tener a Juan y a Pedro. Juan es un nadador de 800 y 1500 que puede frecuentar premisas técnicas dentro de la serie durante mucho tiempo sin agotarse. A Juan le vamos a dar una toma de tiempo de 3000 metros y una toma de tiempo de 6000 metros, y Juan puede realizar esas distancias haciendo siempre 7 ondas cada vez que realiza la vuelta en la pared, trabajando en 24 a 26 brazadas por cada 50 metros, con no más de 9 respiraciones por cada 50 metros. Eso, independientemente del ritmo, lo sostiene, tanto en los 3000 metros como en los 6000 metros. Caso número 1. Caso número 2. Pedro. Pedro, triatleta adolescente de 16 años, que hace 1 año y medio que está nadando con el equipo y no tiene muchos fundamentos técnicos de base. Respira para un solo lado, no sabe respirar hacia la izquierda, entonces cuando nada siempre respira hacia la derecha. Entonces la consigna técnica en una serie de 3 por 10 por 100 es: cuando vas, respirás hacia la derecha, y cuando volvés, respirás todo hacia la izquierda. Entonces siempre tenés que ver el mismo lugar. Nosotros tenemos un punto de referencia, entonces cuando vas, ves ese punto de referencia, y cuando volvés, seguís viendo ese punto de referencia. O sea, está obligado a tener que respirar todo hacia la derecha en un largo y todo hacia la izquierda en otro largo. La primera serie no me da bolilla, entonces hace 10 de 100 como él quiere, respirando siempre para el mismo lado. Le pido que se tome el pulso al final de la serie, estaba en 150 e iba a un ritmo de 1.22. En la segunda bloque le digo, tenés que respirar cuando vas hacia la derecha y cuando volvés todo hacia la izquierda, sí o sí. Realiza la serie, cuando llega al 10º pique llega totalmente agitado. Cuando le pido que se tome el pulso estaba en 163, 165 y iba a un tiempo de 1.21, 1.22 y en algunos se ha ido en 1.23. ¿Qué quiere decir esto? Esa serie para él fue extremadamente densa con el solo hecho de cambiar la mecánica respiratoria. ¿Por qué? Porque la densidad para él está dada por los fundamentos técnicos. Esa misma serie, para nuestro fondista que puede mantener parámetros técnicos, es muy poco densa. ¿Por qué? Primero, porque el volumen es bajo, y segundo, porque él puede sostener parámetros técnicos. Entonces, lo que hace densa una serie para un tipo de deportista no lo hace para otro tipo de deportista. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? La densidad de la serie está dada por qué elemento de la carga afecta más al deportista. Si porque el volumen lo afecta más, si porque la intensidad lo afecta más, si porque la magnitud lo afecta más, si porque la pausa lo afecta más, si porque la complejidad lo afecta más, si por los requerimientos técnicos, o por uno o dos de esos factores, por todos esos factores o por ninguno de esos factores. Bueno, por ninguno nunca. Siempre hay un factor que te afecta. Pero ¿se entiende lo que quiero decir? La complejidad, la pausa, la magnitud, la intensidad, el volumen o los requerimientos técnicos son algunos de los componentes de la carga que hacen que esa serie sea más densa o menos densa. Entonces, el error que cometemos muchos de nosotros, y que está descrito así en la literatura específica, es creer que porque manipulamos, alguna de las dos variables de volumen o de intensidad, estamos cargando o descargando. Y eso es un error. La carga o la descarga está dada básicamente por hacer más densa o menos densa a la serie. Y
la serie se vuelve más densa o menos densa por la manipulación de algunos de los elementos de carga, ¿sí? Para un fondista que lo descarguen mucho en volumen antes de una competencia, lo afecta más a que si le descargan premisas técnicas. ¿Qué quiero decir con esto? Posiblemente, para mí, que tengo más perfil de medio fondista, que me hagas nadar muchos metros previo a la competencia me es mucho más denso a que me hagas nadar técnico. En cambio, para un fondista, que lo hagas nadar muchos metros antes de una competencia, le es menos denso a que lo hagas nadar muy intenso. ¿Se entiende? La densidad es un reflejo de qué componentes afectan más o menos a nuestro deportista. Y está en la sensibilidad del entrenador, en el poder detectar qué cosas lo afectan más, qué cosas lo afectan menos, el poder encontrar una estrategia en la cual se vaya adaptando a diferentes densidades. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se aplica esto a los sistemas de carga y descarga, los famosos 1x1, 2x1, 3x1, 4x1, etcétera, etcétera, etcétera? En que yo puedo cargar y descargar manipulando la densidad de la serie. No solamente el volumen o no solamente la intensidad. El otro día leo en un webinar que sacan en el grupo de WKO de Facebook un slide o una filimina donde decía que el volumen es la cantidad de trabajo realizado y determina cuánto nos estamos adaptando. Y es real eso. Una serie que es muy densa, para mí, por ejemplo, supongamos que yo tengo problemas en soportar ritmos altos, entonces la pausa tiene que ser manipulada, en mi caso. Cuanto más volumen yo pueda soportar a pausas más cortas, quiere decir que es más denso y eso está diciendo que me estoy adaptando más o menos al trabajo. Pero si vos me obligás a mí, que tengo problemas con el ritmo, a hacer trabajos muy duros con muy poca pausa, probablemente esa serie sea mucho más densa que para un fondista que puede soportar intensidades intermedias a altas con pausas muy bajas. Entonces, la estrategia de carga y de descarga para una persona que es fondista y para una persona que es medio fondista es totalmente distinta. Y no pasa simplemente por una subida o bajada del volumen o por una subida o bajada de la intensidad. Pasa, y repito nuevamente, por la densidad. Y esa densidad tiene varios componentes que deben ser manipulados en forma inteligente para lograr las mejores adaptaciones. Ahora bien, en forma práctica, ¿cómo puedo saber que una serie con una X densidad me está favoreciendo o no? Y tratando de buscar los patrones de rendimiento. ¿Qué son los patrones de rendimiento? Son como conceptos básicos que me permiten saber si estoy yendo por buen camino o por mal camino. Generalmente existen 4 patrones que marcan que hay rendimiento. Lo voy a definir medio de libro. Rendimiento es la capacidad de hacer el mismo trabajo en menos tiempo. Rendimiento es la capacidad de hacer más trabajo en la misma cantidad de tiempo. Rendimiento es la capacidad de hacer mucho trabajo de alta calidad durante mucho más tiempo y rendimiento es la capacidad de poder recuperarme mucho más rápido de un trabajo a otro. Repito, la capacidad de poder recuperarme mucho más rápido luego de realizar un trabajo y poder iniciar el siguiente trabajo en mucho menos tiempo. Entonces, si estas 4 premisas se cumplen, quiere decir que la densidad de la carga va siendo correcta. El cómo mido ese rendimiento es un tema que cada entrenador tendrá que solucionar en función a su filosofía de trabajo. Ya lo sé, hoy día los software comerciales acompañados de la inteligencia artificial me permiten tener un mejor control de estos parámetros, pero bien, no todo el mundo tiene acceso o no todo el mundo se siente cómodo ingresando al siglo XXI. No es una crítica, es simplemente
una realidad que ocurre. Bueno, espero que este episodio les haya sido útil. No es fácil definir la densidad y sobre todo no es fácil y es bastante chocante cuando uno comienza a ver lo que pasa en el campo real y lo que describe la literatura. Creo que en lo que es la carga de entrenamiento eh, y sobre todo el estudio de la densidad y cómo afecta al deportista, todavía tenemos mucho que aprender. Por suerte, cada vez se están abriendo oportunidades nuevas para poder obtener mejores datos y conclusiones. En el caso, por ejemplo, de muchos científicos de los datos que se están volcando al deporte y comenzamos a interpretar la información desde otra perspectiva y empezar a sacar em, conclusiones nuevas que nos permitan mejorar la práctica. Si les gustó, si esta charla les pareció útil, si les enseñó algo o si no les gustó o se les han generado dudas, escríbanlas, trabajemos todos juntos y democraticemos el acceso a la información y el conocimiento, que es la mejor forma que tenemos todos de crecer en nuestro campo y en cualquier actividad humana. Hasta la próxima.